En esta clase vamos a ver cómo dos escuelas alemanas, fundamentalmente la Bauhaus y la escuela de Ulm después, en forma posterior a la Segunda Guerra Mundial, han constituido la base de un movimiento que en historia de la arquitectura y del arte en general también del diseño se ha denominado el modernismo. También lo van a escuchar seguramente como arquitectura moderna y tiene que ver con estos planteos de estas escuelas en términos de formas racionales, formas que cumplen una función y que carecen de cualquier otro elemento que sea meramente estético o decorativo. La experiencia de la Bauhaus había planteado ya en forma embrionaria la idea del diseñador, aun cuando no se llamara así a los alumnos que habían egresado de la Bauhaus y que se formaron en esa escuela para dominar tanto la tecnología como la forma. Y esa forma de los objetos y también de los impresos en términos de lo que hoy entendemos por diseño gráfico, iba a surgir de la función que tenían que cumplir. Es decir, la forma sigue la función dictamina la forma que va a tener ese impreso, ese objeto en tres dimensiones, una utilidad. Y esa utilidad iba a estar determinada, conformada, sin ningún adorno ni elementos innecesarios. Todo tenía que ser simple, todo tenía que ser claro, directo, geométrico, reducido a los componentes esenciales. Por eso es que se dice que su estética, la estética de la Bauhaus, estaba basada en la funcionalidad y la racionalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya cerrada la Bauhaus por el nazismo, iba a surgir también en Alemania la escuela de Ulm con un nuevo enfoque. La escuela de Ulm es considerada una continuidad de la Bauhaus, pero con un énfasis mayor en la tecnología de los materiales, en el fundamento teórico y los métodos de producción. Y acá en la foto estamos viendo a Tomás Maldonado, el argentino que fue docente invitado en la escuela de Ulm y que posteriormente asume su conducción. Él es el que de alguna manera aporta este componente científico a la hora de diseñar y es el que dice que para aprender a diseñar, bueno, el diseño se puede enseñar porque es un proceso que se puede sistematizar dejando de lado cualquier componente intuitivo, esta cuestión de la creatividad que parecía tan inacible y tan difícil de definir. Y por esto mismo es que él postula que el diseño no es arte, que el diseñador no es necesariamente un artista, y donde su trabajo va a tener un componente estético, pero no es el principal. El principal es la función que debe cumplir el objeto diseñado. La cuestión estética es uno de los elementos que hay que considerar. Y como decíamos hace un rato, está una base sólida, muy concreta, en la cuestión metodológica basada en un perfil de tipo científico industrial. Tanto la Bauhaus como la Ulm, entonces con este enfoque funcionalista y tremendamente racional, que huía de todas cuestiones puramente estéticas o adornos inútiles que no hacían a la cosa, van a tener enorme impacto hacia mediados del siglo pasado, hacia 1950, en el campo tipográfico, donde va a predominar en Suiza y también en Alemania este enfoque de diseño racional basado en el orden, proporciones matemáticas, retícula compositiva. A esto se lo llamó originalmente el diseño suizo, pero con el tiempo y al hacerse internacional y adoptarse en otros países se lo llamó el estilo tipográfico internacional de el cual de la gran estrella de este movimiento era la tipografía helvética. Este movimiento tuvo muchísimo peso durante 2 décadas y al día de hoy continúa influenciando nuestro trabajo. ¿Cuáles eran sus características? Sobre todo en el campo visual. Bueno,
Fundamentalmente la composición era absolutamente asimétrica, no había nada centrado, todo estaba basado en una retícula de tipo tipográfica o matemática, geométrica, que aportaba armonía y estructura. Las fotografías eran claras, directas y sin las exageraciones de la publicidad. Lo que se buscaba era la objetividad. Y en cuanto a lo estrictamente tipográfico, se obviaba cualquier tipografía que tuviera serif, entonces la preferencia eran las tipografías de palo seco, alineados a la izquierda, los textos alineados a la izquierda y deflecado a la derecha. En estos casos que estamos viendo acá de afiches se puede ver que no necesariamente la grilla, la retícula, conducía a resultados aburridos. La tipografía de palo seco expresaba el espíritu progresista de la época que buscaba claridad, que sea accesible, y la helvética va a dar como una cuestión, un sentimiento, un gustito más mecánico, menos gestual, algo así como más neutro. Neutro eh, para esta gente del movimiento internacional y el modernismo en general, quería decir que no tenía un significado en sí mismo, cosa que sí aporta la gestualidad. Para ellos, la helvética, al parecer hecha por una máquina, bueno, no contenía estas segundas lecturas que aportaba la tipografía dibujada. Y este enfoque, bueno, constituyó una verdadera revolución, sobre todo en el campo publicitario. En esta imagen estamos viendo un aviso de Coca-Cola para festejar, para celebrar el 4 de julio, donde vemos el uso de un papel marfil, escritura manuscrita, adornos, cintitas, ilustraciones con personas, y de esta gráfica, que es casi como caricaturesca o propia de los cómics, vamos a pasar a fotos de calidad del producto, sin gente, sin risas falsas. Ahí está el producto, el producto refrescante, la Coca-Cola con hielo, dan ganas de tomarla. Es la cosa real, es Coca-Cola. La tipografía de palo seco está de alguna manera también influenciada por este estilo suizo. Es la cosa real, es el producto real. La fotografía, la tipografía, no hay distracciones, no hay nada que no sea el producto y lo que propone. Ahora bien, al mismo tiempo, la industria tipográfica va a estar revolucionada también por una nueva máquina, una nueva tecnología, que fue la fotocomponedora. La fotocomposición, es decir, la composición a partir de estilos o de elementos fotográficos, se inventa hacia 1949 y sigue vigente prácticamente hasta que aparecieron las primeras PC, las primeras computadoras personales. ¿Cuál era la ventaja? Es que en vez de fundir tipos como la linotipia, genera una tira de texto a partir de un proceso fotográfico. Por eso se llama composición en frío, porque a diferencia de la linotipia, no fundía metal, no andaba con los bloques de plomo ahí que se estaban enfriando y que además, bueno, generaban una intoxicación en los operarios, saben que el plomo es tóxico. Esto, a diferencia de la linotipia, la fotocomponedora era de alguna manera mucho más limpia, porque cada carácter de cada fuente era un negativo que se amplía o se reducía al tamaño deseado. La máquina, en vez de incorporar una fundidora como en la linotipia, incorporaba un laboratorio que revelaba y fijaba el texto en papel fotográfico. El texto se tipeaba en esta especie de máquina de escribir que tenemos ahí al medio y el proceso fotográfico me daba una cierta tipografía seleccionada para el texto que se había encargado, en el tamaño, en el cuerpo también encargado. Esto va a tener una enorme repercusión en el diseño tipográfico
porque uno de los primeros en aprovechar esta nueva tecnología fue Adrian Frutiger, este señor que estamos viendo acá en el centro, que había diseñado la Universe, la tipografía que estamos viendo acá, con sus bocetos inclusive, la diseñó en 1954, para que se adapte mejor a esta composición en frío, a esta nueva tecnología. ¿Por qué? Porque con la fotocomposición las tipografías tendían a desenfocarse y las esquinas se redondeaban, y las terminaciones más finas desaparecían por, bueno, alguna iluminación deficiente o inadecuada. Frutiger decía que incluso producto de esta deformación de las esquinas parecían salchichas, decía él. Entonces, bueno, él remedió con sus diseños estos defectos, bueno, los disimuló. Unos años después, para 1968, va a diseñar la tipografía que lleva su nombre, con esta idea de emplearla para la señalización del nuevo aeropuerto de París. ¿Cuál era el desafío? Era conseguir un diseño que se leyera de lejos y a las corridas, como es lo que ocurre en cualquier aeropuerto del mundo. Los letreros tienen que ser justamente concebidos para que no haya dificultad en ocasiones extremas, ¿no? Estamos perdiendo el avión, bueno, rápidamente tenemos que saber a dónde dirigirnos. En este sentido, Frutiger se da cuenta que la forma cerrada de la helvética, que era la gran tipografía del movimiento suizo y del momento de los 50, no funcionaba tan bien, porque había un peligro de confusión en la helvética. Fíjense, en comparación, la propuesta de Frutiger, que la tenemos en la parte superior de la diapositiva, en su diseño, Adrian Frutiger abre las formas que en la helvética estaban cerradas y eso le aportaba mayor legibilidad. En comparación, la Frutiger tenía los terminales mucho más abiertos. Entonces, de lejos y a las corridas no había tanto problema de que fueran a confundirse. Y este concepto influyó en el diseño tipográfico actual y lo podemos ver, por ejemplo, en los modernos iPhone que están utilizando una tipografía donde, por ejemplo, el remate de la E es bastante abierto. Todas estas ideas están incorporadas en los dispositivos móviles más modernos. Otro de los referentes del estilo va a ser Müller-Brockmann, otro suizo, que para 1957 comenzó a enseñar diseño gráfico y tipografía en Zúrich. Todo su trabajo, sobre todo los afiches, estaban basados en proporciones estrictas y en una retícula invisible que le permitía organizar los elementos. En este caso, fíjense, la retícula no era ortogonal, sino que era de tipo circular, radial, y todo su enfoque era geométrico y matemático en vez de intuitivo. En este caso, este afiche para un concierto de Beethoven, con esa disposición radial y con esa diferencia tan grande que hay entre los arcos circulares, está transmitiendo justamente la diferencia en la intensidad de la música en las sinfonías de Beethoven. Ese es el juego tipográfico. En este otro afiche, también relativo a la música, una serie de conciertos que se titularon Música Viva, están presentes las proporciones áureas y los rectángulos dinámicos como el raíz de 2, que es la base del sistema DIN, los familiares A4, A3, A5 que manejamos actualmente. Todas estas armonías y proporciones, como ustedes pueden ver acá, eran respetadas prácticamente al milímetro. Era muy meticuloso el enfoque. Fíjense el tema de las proporciones, los círculos están dispuestos prácticamente respetando la ortogonalidad, los 90 grados, y fíjense que cada círculo es una proporción matemática exacta del anterior o del posterior. Otros afichistas, bueno, también como Carlo Vivarelli, van a ser uno de los mayores exponentes, junto con Müller-Brockmann, que ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior,
Fíjense que la tipografía debía ser dinámica, funcional, se jugaba mucho con el cambio de ángulo de la tipografía, no necesariamente tenía que ser dispuesta de manera horizontal, podía estar dispuesta de manera vertical o incluso en diagonal. Y se utilizaba una sola tipografía cubría todas las necesidades, con sus variables de negrita, ultra, bold, itálica, la redonda normal. La alineación a la izquierda, en bandera, como habíamos dicho, era la preferida, salvo excepciones muy cuidadas como en el afiche de la derecha, donde, bueno, algunos textos están alineados a la derecha, pero justamente para destacar la alineación izquierda del el texto que es contigo, que está a su derecha. Otros, mm, otros ejemplos de Müller-Brodmann, acá estos afiches, fíjense la dinámica que propone con el espacio vacío, la inclinación, la angulación, la perspectiva. El color se usaba con moderación, era para destacar información o crear un punto focal. La fotografía, blanco y negro, herencia de la Bauhaus, directa, objetiva, al servicio del mensaje, para que sea claro, para que se comprenda rápidamente. Y Müller-Brodmann, lo pueden ver acá en una foto, es el responsable de que este estilo se difunda internacionalmente porque bueno, fue corresponsable de una publicación que difundía todos estos principios y que estaba escrita tanto en alemán como en inglés y en francés. Y esta idea de diseñar de esta manera, con proporciones áureas, retículas y consistencia matemática o geométrica, bueno, es el legado del estilo internacional que continúa vigente en nuestros días. En este caso lo que estamos viendo es un ejemplo de mi propia producción, es un tríptico, es una captura de pantalla en la cual se puede ver la grilla bueno, que diseñé originalmente en un programa que se llama Quark Express, similar al InDesign, y donde, bueno, estamos viendo tanto una carilla externa del tríptico como también la externa, totalmente basada en la misma grilla y retícula que, bueno, que cuando la retiramos permite observar que hay un cierto orden en la disposición de los elementos gráficos, aun cuando no se advierta la complejidad de esta estructura.